Hablemos un poco más de lo que es esta discusión de presupuesto de egresos para 2022 en México, que está en este momento debatiéndose en la Cámara de Diputados. Les recordamos, ya fue aprobado en lo general. Hay por discutir, sí, unas 1.500 reservas de casi 2.000 que fueron interpuestas, es decir, 500 ya fueron desechadas. Bueno, llegó a esta redacción alguien que sabe mucho de estos temas. Ella es Mariana Campos, ella es coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas en la organización México Evalúa. Mariana, ¿cómo estás? Hasta ahora, por lo que estás viendo en esta manera en la que los diputados han aprobado, en particular el oficialismo, ¿anticipas que haya ajustes, cambios o que quede tal cual el documento? Yo anticipo que va a quedar sin cambio. Ese es lo que yo anticipo. Lamentablemente, tiene el oficialismo los votos para pasar el presupuesto y va a ser muy difícil lograr que alguna de las reservas pase. Porque lo que quiero que nos ayudes es a dibujar al México de 2022 en relación con las prioridades que ha delineado este presupuesto. Claro que sí, pues bueno, hay temas muy, muy relevantes que lamentablemente no hemos logrado que reciban fondeo. Uno que es, creo que de interés no solamente nacional, sino internacional, es el tema de la seguridad pública en México. Y bueno, pues lamentablemente con el proyecto de esta administración de militarizar la seguridad pública, los recursos se van hacia la Guardia Nacional y las policías de los municipios quedan sin recursos por segundo año consecutivo, es decir, sin recursos de la Federación. Lamentablemente, desde 2021, y así será en 2022, ya no hay recursos de la Federación para fortalecer a estas policías. Eso creo que es uno de los temas más sensibles aquí en México y que nos tiene muy preocupados. Por otro lado, se mantiene baja la inversión en infraestructura para la salud pública, a pesar de que hemos atravesado la pandemia. Aunque hay un incremento en el gasto en salud, este no va a llegar a las áreas más sensibles, como es, por ejemplo, los subsidios a la atención de la salud para todas las personas que no cuentan con seguridad social aquí en México, asisten al INSABI, es el sistema que los atiende y pues bueno, sigue teniendo un gasto per cápita históricamente bajo, ¿no? Esa es otra de las malas noticias. Dentro de las que has mencionado, la Guardia Nacional, y cuando hablaste de infraestructura, bueno, de lo único que piensa uno es el Tren Maya, que es la construcción del Tren Maya, que entendería es otro de los grandes proyectos ganadores en este presupuesto. Eso es correcto. Fíjate que el Tren Maya es, por supuesto, la infraestructura, el proyecto que va a recibir una cantidad importante de recursos, pero no es el único de los proyectos consentidos del presidente que sí van a recibir recursos. Por ejemplo, el Banco del Bienestar en los últimos años se le presupuesta poco dinero, pero durante el año le sueltan las carretonadas de recursos. Entonces, aunque en este presupuesto no trae mucho, ya sabemos que durante 2022 le van a seguir otorgando recursos, ¿no? Entonces, pues lamentablemente, aunque hay un incremento en el gasto de infraestructura, pues se va a ir al Tren Maya y a proyectos específicos y se va a concentrar cerca del 65% del gasto únicamente en 3 estados de 32 que tiene la República Mexicana. Entonces, nos preocupa mucho la infraestructura de las ciudades y en el nivel local. Añado también el tema de Fonden, para los desastres naturales, que también va a quedar con poco dinero el nuevo programa presupuestario que va a estar a cargo, ya que el fideicomiso anterior se desapareció, pues ese fideicomiso se convierte en un programa que no tiene reglas de operación y que ya no está invirtiendo en infraestructura como lo hacía antes. Del Tren Maya, por ejemplo, ¿has calculado por cada peso que se destina en inversión a este proyecto qué tipo de consecuencia de rama traerá en el futuro para entender la dimensión o las limitaciones del mismo? Sí, bueno, mira, más o menos el presupuesto de infraestructura supera los 800,000 millones de pesos y el Tren Maya se va a llevar cerca de 65,000 millones. Es un solo proyecto, pues se va a llevar un poco menos del 10%, ¿no? Lamentablemente todavía no se cuenta con los estudios y ni con las pruebas ni la evidencia de que sea un proyecto socioeconómicamente rentable aquí en México, ¿no? Y esa es una de las grandes preocupaciones, que tanto se le esté apostando y que además pues han habido recortes a programas muy importantes de mantenimiento
infraestructura en aras de este tipo de proyectos. Ahora, Mariana, tú sabes que 2020 fue el año de la pandemia, 2021 pues estamos hablando de recuperación, 2022 ya se sabe que las economías en general van a crecer menos en ese rebote en este próximo año y que tenemos una presión inflacionaria enorme que está, bueno, por supuesto que comiéndose el ingreso de las familias y de las más vulnerables. ¿Qué hace este presupuesto justamente por ponerle piso a estos problemas, desafíos que tienen los hogares mexicanos? Bueno, no, realmente este presupuesto está muy centrado en incrementar la pensión para los adultos mayores, es decir, para las personas ancianas que han llegado a la senectud sin una pensión formal. Y la verdad es que es el programa presupuestario que se está llevando el incremento. No se ha pensado mucho, por ejemplo, en las mujeres, que fueron unas de las víctimas de la pandemia en términos de perder empleo, ocupación. No se quiso poner recursos en el sistema de cuidados para ayudarlas a ellas, porque pues están a cargo de los niños, de los ancianos, de los discapacitados, y eso obviamente les trae pobreza de tiempo y les evita participar en la fuerza laboral como pudieran. Entonces, creo que sí falta mucha visión por parte de este gobierno para realmente apoyar a los hogares de una mejor manera. Como te comentaba, el sistema de salud ha sido muy golpeado por COVID, parte del incremento de este sistema se está yendo a la vacunación y hay poca consulta médica actualmente en México. Esto ya ha golpeado el bolsillo de los mexicanos, tenemos evidencia nueva sobre cómo se afectó el gasto de los hogares y pues subió el gasto de bolsillo en cuestiones de salud un 40%. Entonces realmente no veo que esté el gobierno con algún tipo de estrategia para suavizar todos estos impactos y pues ya nuestro instituto, el INEGI de estadística, ya nos publicó que 6.5 millones de mexicanos dejaron la clase media en 2020 y se han convertido ya en pobres. Entonces sí es una situación crítica, Gabriela, la que atraviesa México y no vemos realmente en el presupuesto instrumentos para contrarrestar este tipo de situación. Pues qué lamentable, y estamos hablando de, bueno, todas estas recursos, estas revisiones que se están pidiendo, 2,000 en particular, yo no encuentro precedente de cuándo habían sido levantadas tantas. Gracias por la oportunidad de tu perspectiva, Mariana. De qué, hasta luego, Gabriela. Buenas tardes.